¿Cómo están? Soy Luis Agusti y esto es Ver para Crear, el programa de artes visuales de Neo TV. Nos acompaña Enrique Polanco, un pintor de amplia trayectoria, un pintor con mayúsculas, que ha hecho de la exploración en el color y de la indagación en la realidad de nuestra ciudad de Lima el leitmotiv de su importante labor pictórica. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lito? Gracias por la invitación y acá, listo para responder lo que quieras preguntarme. El interrogatorio, que vamos a empezar. El interrogatorio. Así es. Quique para los amigos. Hace algunos días ha terminado una exposición tuya en la Sala Kruger del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que es como un balance de las últimas 2 décadas. ¿Cómo te sitúas frente a tu obra en este momento? Mira, te voy a hacer unos previos. Como te comenté, en esa misma sala, el 2004 yo tuve una muestra también muy grande, una muestra antológica que abarcaba mis inicios, digamos, del 80 al 2004. Y esta vez, bueno, yo estoy bastante desaparecido de las galerías. Esta muestra se ve casi después de 8 o 9 años sin exponer, ¿no? Entonces esta muestra abarca el 2004, que fue hasta donde llegué en la anterior que te digo, hasta el 2024. Algo que me dio mucha satisfacción es al desempolvar cuadros del 2004, que los tenía cubiertos, ¿no? Y que sabía que iban a ir a esta muestra, me hizo pensar que, bueno, estos cuadros tienen una vigencia después de 20 años. Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú los últimos 20 años? O sea, no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Y mi propia pintura me lo hizo ver, ¿no? Porque hay cuadros muy políticos, bueno, cuadros de la ciudad también, pero todo sigue igual. Solo que más deteriorado. Y más deteriorado del país. El país, claro. No me refiero... O sea, los cuadros nos están haciendo una metáfora de fenómenos sociopolíticos que de alguna manera yo a veces me planteo cuál es el significado de la palabra crisis. Según el diccionario de la Academia es un fenómeno temporal, pero en el Perú lo hemos resemantizado. La crisis es permanente. Es permanente, o sea, yo desde que tengo uso de razón, yo como te comentaba, voy a cumplir 72 años, y a los 18 este país está en crisis, o sea, ¿no? Y cada día es peor es como un pozo sin fondo el Perú ahora, ¿no? Yo salgo, antes me gustaba comprar un periódico todos los días, pero o sea, me basta con ver los titulares porque yo salgo muy temprano a caminar siempre todos los días. Y ver los titulares ya en realidad te hace empezar mal el día, porque cada día hay algo peor, o sea, ¿qué va a pasar el próximo año? Cosa que también comentábamos, ¿no? El próximo año, o sea, ¿quién será el presidente de este país? Esperemos que sea una persona honesta, por lo menos, ¿no? Eso ya sería bastante pedir. Sí, pues porque nuestros estándares son cada vez menos demandantes, menos exigentes, es lo que hay. Y tenemos que seguir pintando en este escenario. Y sí, tu pintura es una bitácora de esa mirada que tú tienes, en particular de nuestra ciudad. Alguna vez José Tola, que tenía estas frases como pinceladas de una lucidez impresionante, dijo: Lima nos habita más que nosotros a ella. Y Lima está en tu obra. Claro. Desde tu experiencia, bueno, de joven barranquino,
y luego tienes que exponerte e interactuar con una realidad más compleja en Bellas Artes. Así es. Mira, yo no tengo una mirada nostálgica de la cosa urbana limeña. No hay una mirada nostálgica, como te digo. Es simplemente que a mí me interesa trabajar con la gente más desposeída de este país, ¿no? Su hábitat, sus personajes. Pero te voy a contar cómo cuando llego yo a Bellas Artes, yo era un muchacho miraflorino, ¿no? Que se había movido pues Barranco, por ahí, San Isidro a veces, ¿no? Pero más que nada miraflorino, ¿no? Y cuando llego a la Escuela de Bellas Artes, porque mi padre me consiguió un trabajo de dibujante técnico de geología, ¿no? Entonces, en esa época los dibujantes técnicos no habían academias que te hacían dibujante, ¿no? Y yo era dibujante geológico. Entonces entraba, primero limpiabas planos y poco a poco te iban dando trabajos, ¿no? Entonces un día leyendo el periódico ahí, leo, se comunica a los postulantes a la Escuela de Bellas Artes que tal día vence el plazo para presentar los documentos, ¿no? Caramba, digo yo esto, ¿no? Y 17 años. Tenía un poco más, tenía 19 años más o menos. Fui al día siguiente, saqué todos mis documentos, me presenté e ingresé a la Escuela de Bellas Artes con 10.5, nunca me olvido eso, y gracias al Centro Federado, que el 10.5 es 11, ingresé yo ingresé a la escuela. Entonces cuando aparecí yo por Barrios Altos, eran otros colores, otros olores, otro mundo para mí, ¿no? Rimac, y bueno, ahí empieza mi dedicación al arte, ¿no? Ahí conozco a una persona que fue muy importante para mí, ¿no? Que es Víctor Humareda, ¿no? Yo no sé por qué los alumnos de la escuela no le dan mucha importancia a Víctor, no pensaban que era un borrachín, a pesar que mucha gente aún piensa que Humareda es un alcohólico, ¿no? Humareda nunca tomó un trago, ¿no? Su manzanilla. Entonces yo lo visité durante mucho tiempo, 2 veces a la semana a su taller en La Victoria, en la Avenida Aviación, en el Hotel Lima. Entonces, la parada, ¿no? En la parada, claro. Entonces ahí yo lo conocí bien, caminábamos por la parada, hablábamos, como que yo tenía 21 años en esa época, ¿no? Y Víctor, que habrá visto, pues, ¿no? En mis primeros trabajos, ¿no? De Bellas Artes, que se hizo amigo mío, ¿no? Porque él permitió que yo accediera a su amistad, ¿no? Entonces él me hablaba, fue la persona que me inyectó las primeras inyecciones de color, de amor a la pintura, ¿no? Él decía mucho eso que antes conversábamos, ¿no? Mis amigos son los muertos, ¿no? Entonces yo le debo mucho a Humareda, nunca fue mi maestro, de que él me decía mezcla esto o mezcla lo otro, no, simplemente eran conversaciones y yo con la oreja parada, evidentemente, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de Humareda, ¿no? Al cual le debo mucho, y bueno, cómo empieza a aparecer mi amor, de querer darle importancia a la arquitectura, al paisaje urbano limeño. Un grupo de alumnos dijimos, bueno, ya cuando estábamos en segundo año de la escuela, ¿no? Que vamos a estudiar 5 años y nos vamos a pasar dibujando calcos clásicos, al David, al Moisés. No. Y decidimos salir a pintar a la calle todos los días. Y así fue, durante 3 o 4 años salíamos a Barrios Altos, al Rimac. En esa época la escuela está en Barrios Altos, en un lugar bastante movido, pero no se metían con los alumnos de Bellas Artes, ¿no?
ni con nosotros, porque salíamos con nuestras acuarelas, nos sentábamos en cualquier parte y hacíamos apuntes, ¿no? Entonces teníamos dificultad a la hora de las calificaciones, porque nos decían los profesores, no, pero eso no es la currícula, que esto, que lo otro, pero nos pasaban con 11, ¿no? Ya, bueno. Pero ahí nace, digamos, mi apreciación por el paisaje urbano, como te dije antes, ¿no? Me interesaba también reivindicar a la gente más desposeída de este país, ¿no? Mendigos, locos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, esta muestra que llega al 2024 se puede apreciar claramente eso, ¿no? Cuál ha sido mi evolución, ¿no? En estos últimos 40 años de pintor. Claro, y ciertamente la figura de Humareda es importante para entender el expresionismo figurativo en el Perú, ¿no? Y yo creo que Humareda también es una ventana para entender fenómenos que van más allá de la pintura. Humareda de Lampa, ¿no? Puneño, ¿verdad? Inserto en esta realidad urbana. Además, un personaje que, como comentábamos también, tenía un interés por la alta cultura europea, la música de Beethoven, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Humareda es una suerte de personaje que está y no está, ¿no? Que se inserta en la compleja dinámica social de la parada, ¿no? En ese espacio de efervescencia comercial, achoramiento, ¿no? Un caldero hirviente de todo lo que se vive en Lima. Que yo creo que tenemos la fantasía de que es una ciudad, pero son muchas ciudades, que a veces se friccionan, se interconectan, pero hay realidades tan disímiles, sí, ¿no? Sí. Como lo que tú viviste cuando pasaste a observar lo que pasaba en Bellas Artes y alrededores, ¿no? Y en el Cerro San Cosme y en tantos otros lugares donde tú has estado, porque has tenido que recoger material para volcarlo en el lienzo. Y yo creo que la figura de Humareda es un poco parte de esta realidad maravillosa que implica vivir en Lima, ¿no? Y ¿cómo sientes que ha sido valorado Humareda por, no sé, por la crítica, por el mercado? ¿Tiene el lugar que le corresponde? Mira, Humareda, yo creo que hace algunos años tiene el reconocimiento, digamos, oficial, entre comillas, ¿no? Aunque Humareda, desde que yo recuerdo, ¿no? De los 82, 75, 77, en que yo lo conocí, Humareda vendía todo lo que hacía, ¿no? Pero vendía a precios pues irrisorios, ¿no? Y lo estafaban. Los cuadros de Humareda costaban $300 en esa época, ¿no? Imagínate, y no le pagaban, era un suplicio, pero como que Humareda gozaba un poco con ese sufrimiento, ¿no? Porque él se comparaba con la vida de Lautrec y de Van Gogh, que también sufrieron, ¿no? No recuerdo exactamente qué año, pero los compradores de Humareda, gente de dinero, hicieron un pozo y lo mandaron a Humareda a París. Y llegó a París y vio que no era el París que él quería, ¿no? Y se desesperó tanto que a los 15 días tuvieron que mandarle un pasaje y Humareda se regresó, ¿no? No aguantó más de 20 días en Europa. Algo así le había pasado en Buenos Aires también, creo, ¿no? No, en Buenos Aires sí estuvo. En Buenos Aires estuvo y según él tuvo los mejores maestros, ¿no? A Urruchúa y no recuerdo al otro. Pero él me contaba que en Buenos Aires aprendió mucho de pintura. Sí, es que Lima es una ciudad cruel para personajes vulnerables. Porque yo no conocí a Humareda personalmente, pero me lo imagino con una suerte de inocencia, de
falta de malicia, indispensable para sobrevivir en un mar infestado de tiburones. Lo que tú me cuentas, ¿no? Que le pagaban lo que se les antojaba por sus obras, seguramente que él no guardaba un archivo, una contabilidad, no tenía un intermediario que de alguna manera pudiese protegerlo de todos estos intereses tan pedestres, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que no podemos dejar de mencionar es que probablemente Humareda sea el pintor más falsificado del Perú. Bueno, es el más falsificado del Perú, ¿no? Eso no hay duda. Yo creo que el 99.9% de la obra que circula de Humareda es falsificada, toda, ¿no? ¿Tanto así? Sí, muchísimo. Otro pintor muy falsificado es Járkovic, pero unas falsificaciones burdas, pues, evidentes. Evidentes. Lo que pasa es que el mercado limeño es muy poco conocedor de pintura, ¿no? Uh-huh. Entonces ven la firma Humareda y ya quieren tener su Humareda, ¿no? Entonces, delante mío han desfilado decenas de cuadros falsificados de Humareda, ¿no? Que yo le decía, pero no, es una falsificación, ¿no? Claro. Pero Humareda, por ejemplo, tenía una posición ante la prensa, por ejemplo, ¿no? Que ahí era medio bufonesco, ¿no? Bailaba marinera. Entonces yo conocí esa faceta de Víctor, pero conocí también la faceta humana de Víctor, ¿no? Que era yo sentado con él en la cafetería del Hotel Lima. ¿Tenía cafetería? Una cafetería muy humilde, ¿no? Pero tenía su cafetería, tomábamos manzanilla. Y él andaba enamorado de la chica que atendía ahí, ¿no? Una manera de muy enamoradizos. Decía que Marilyn Monroe era su novia, ¿no? Claro, que Marilyn Monroe. Es más, él tenía una obra de teatro escrita, ¿no? Que se llama El Infierno, ¿no? Que él entra a un ascensor y entra Marilyn, ¿no? Entonces, hasta el cuarto piso, ¿qué te digo? Él la miraba y sudaba, ¿no? Y le llamaba El Infierno. Pero bueno, Humareda, yo aprendí muchísimo de él, como te digo, escuchándolo hablar, ¿no? Escuchándolo hablar. Y él habrá visto pues algo en mi pintura que estoy seguro que era muy mala, ¿no? Cuando yo recién empecé a estudiar en Bellas Artes, ¿no? Porque nunca antes había pintado. Y porque lógicamente cualquier pintor con cierta experiencia puede ver a un muchacho que es muy malo, pero tú te das cuenta, este chico tiene talento, ¿no? Entonces pienso yo que Humareda vio eso en mí, ¿no? Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Hasta que a mí me tocó partir a China con una beca de posgrado y ya lo dejé a ver, ¿no? O sea, antes de irme yo, él ya había sido operado de cáncer a la laringe y ya no hablaba ya no hablaba. Y el 86, cuando yo estaba en China, él fallece. Claro, en neoplásicas, ¿no? Él fallece en neoplásicas, sí. Sí, y bueno, China me imagino que pues fue una experiencia marcante y tú la encuentras en un momento, entiendo, del inicio de la apertura, ¿no? Es decir, con Deng Xiaoping empieza este revisionismo del maoísmo ortodoxo y empieza la expansión económica. Y tú aterrizas en China, claro, en esa coyuntura. Yo cuando llego a China, Deng Xiaoping ya tenía 10 años en el poder, ¿eh? Pero cuando yo llego a China, los chinos se vestían igual, todavía como en la época de Mao. O sea, la gente tenía mucho recelo de hablar con los extranjeros. Las delaciones, ¿no? Las delaciones, o sea, el partido tenía 1000 ojos, ¿no? Había que cuidarse. A nivel de barrio, los chinos vivían muy acosados, ¿no? Y bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de viajar muchísimo por China, ¿no? Descubrir ese gran país, ¿no? Fui a lugares remotos donde tenías que tardarte 7 días y llegar y ver un Buda enclavado en la montaña de 30 metros, por decirte, ¿no? Cosas maravillosas, ¿no? Uh-huh. Hice la ruta de la seda,
que eran 7 días desde Pekín, ¿no? Imagínate. Hasta casi la frontera con Kazajistán, ¿no? Un viaje maravilloso, ¿no? A una minoría nacional musulmana, ¿no? Porque China tiene 23 minorías nacionales. Entonces China para mí fue algo espectacular, ¿no? Aparte conocí la China que todos nos imaginamos, ¿no? De los callejones, de los jutones. Ahora China ya es un Nueva York, ¿no? Shanghái era una ciudad maravillosa, ahora es edificios de 50 pisos, ¿no? Ya no existe la China que yo dejé, ¿no? ¿Has regresado a China? No, yo no he regresado. ¿Y qué elementos te da China para nutrir tu pintura? Pues tú vienes de una formación académica, como yo escuché en alguna entrevista que concediste hace algún tiempo, venías de un expresionismo rabioso. Exacto, o sea, yo llego a China siendo un expresionista rabioso, ¿no? Entonces, yo me dediqué mucho a ver la pintura clásica china, ¿no? Porque en esa época, bueno, yo llego cuando llego a mi beca, el primer año era lengua y el segundo ya paso a la Escuela de Bellas Artes de Pekín, y me ponen en un taller de último año, donde estaban pintando desnudo. El óleo había vuelto recién a ser aceptado porque fue prohibido durante la época de Mao, y fue tratado de material burgués, ¿no? O sea, no existía el óleo. Entonces en esa época los chinos estaban recién pintando al óleo. Entonces yo dije lo mismo que dije con estos compañeros en Bellas Artes, ¿no? Bueno, yo no nos vamos a quedar 5 años dibujando algo clásico. Entonces me fui a mi embajada y les dije que yo quería pintar Pekín, ¿no? Que es donde vivía, ¿no? Entonces la agregada cultural hablaron con la gente de la escuela del Instituto de Arte de Pekín y dijeron, bueno, está bien, si Polanco quiere pintar el tema que él quiera, que lo haga, ¿no? Y me asignaron un espacio muy grande en el edificio donde yo vivía, ¿no? Porque era la Escuela de Bellas Artes y había un edificio de 8 pisos, ¿no? En el 6º o 5º vivíamos los extranjeros y en los demás estaba ocupado por los chinos, ¿no? Y cada piso tenía una especie de taller de reuniones, ¿no? Donde había mesa de ping-pong, televisión. Era como para relajarse ahí, ¿no? Antes de irte a dormir, ¿no? Entonces era muy grande y ahí pintaba yo, ¿no? Y de vez en cuando iban los maestros chinos a mirar qué estaba haciendo ese extranjero, ¿no? Entonces ellos me decían, bueno, tú estás haciendo lo que nosotros ya no hacemos, ¿no? Porque yo ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hago en el Perú y qué es lo que haría si viviera en París o en Roma o en La Paz, en Bolivia, lo que sea? Pintar el lugar donde estoy, ¿no? Entonces eso es lo que hice yo en China, pintar China. Y antes de venirme tuve una exposición muy grande, también muy visitada, en el Museo de Arte de Pekín, ¿no? El lugar más importante de China, ¿no? Ese fue mi final. ¿Y qué año regresas al Perú? Yo regreso el 87. Que estábamos en una situación crítica. O sea, mira, yo me fui cuando Belaúnde era presidente y el Perú también era un caos, ¿eh? Ya empezaba a ser un caos, ¿no? Empezaba a ser un caos. Pero cuando regreso, me encuentro con el primer gobierno de Alan García. Y el Perú era caótico también. Empezaba a aparecer Sendero Luminoso. Entonces, y la hiperinflación que se desboca ya en el 88. En el 88, ¿no? Creo que llegamos a más de 1 millón. Impresionante, ¿no? Una de las peores de la historia. De la historia, claro. Entonces, en esa época es que yo retorno al Perú, ¿no? Retornas al Perú y encuentras este escenario de violencia y crisis económica. Sí. Y eso impacta en la pintura, necesariamente. Sobre todo, digamos, tú siempre has tenido esa especie de antena sensible
para calibrar lo que está sucediendo alrededor. Sí. Y bueno, ahí hay incluso obras que son emblemáticas, ¿no? Hay un autorretrato en un río rojo, ¿no? Claro. Que Bunting se ve en un texto importante, una suerte de metáfora del baño de sangre que estábamos viviendo, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a China, yo como te decían antes, llevo con un expresionismo rabioso, ¿no? Y el estar tanto tiempo en China mirando la pintura clásica china, yo tuve la suerte de vivir en el Jirón de la Unión de Pekín, ¿no? Muy cerca a Tiananmen, ¿no? Donde estaba el palacio central donde vivían los emperadores chinos, ¿no? Entonces tenía una colección pues maravillosa, fabulosa de pintura clásica china, ¿no? Entonces yo en conversaciones con algunos chinos, evidentemente que con un traductor al lado, ¿no? O otros amigos colombianos que dominaban muy bien el chino, ¿no? Yo nunca lo aprendí muy bien. Entonces me explicaron mucho la teoría del silencio, ¿no? Que es uno de los pilares donde se afianza todo el arte clásico chino, ¿no? Que es gritar pero no gritar, ¿te das cuenta? Entonces yo cuando regreso a Perú, mi pintura ya no es expresionismo desgarrado, sigue siendo figurativo, expresionista, pero no con el desgarro con el que me fui, ¿no? Sino agarra ciertos atisbos de más filosófica mi trabajo. Interesantísimo cómo hay un proceso formativo, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, la adquisición de herramientas técnicas, pero también con un sustrato filosófico, con una manera de entender la vida, en última instancia. Eso es lo que más me da China, ¿no? Aparte de viajar muchísimo por China, me da eso, ¿no? Esa cosa filosófica que yo no tenía, pues, ¿no? Claro, y yo me imagino que esa caja de herramientas, si quieres ponerlo en un sentido un poco dramático, existenciales, te han ayudado a consolidar una carrera en un medio como el peruano, o propiamente un medio como el limeño, que no es precisamente propicio para que germinen las propuestas artísticas. ¿Cuáles han sido tus experiencias, tus estrategias? ¿Cómo has navegado para llegar a donde estás ahora? Mira, bueno, yo como todo artista peruano, salí el año 80 de la Escuela de Bellas Artes y el 83, poco antes de irme a China, tuve mi primera exposición en trapecio. En Avenida Larco, ¿no? Cuando estaba en la Avenida Larco arriba, ¿no? Sí, en el segundo piso. Sí. De ahí, cuando a mi regreso de China, trabajé como 4 o 5 exposiciones con Cecilia González, cuando estaba en el Olivar, y una vez que ella se fue del Olivar, yo ya me desvinculé de las galerías y empecé a mover mi obra a través de mi taller, ¿no? Entonces la gente que quería un Polanco sabían que no había nada en galerías, entonces me buscaban a mí directamente. Eso es un poco y continúa hasta el día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de la intermediación de la obra, sí, ¿no has encontrado, digamos, un engranaje con las galerías? Las que has mencionado, de hecho, ya no existen, ni Trapecio ni Cecilia González. No existen ninguna de las dos. Y a mí, la verdad que, como te digo, nunca he sido un pintor de vender, pues, 20 cuadros al año, ¿no? Tenía mi límite porque, por otra parte, soy consciente de que la temática y la gente que yo trabajo no tiene mucha aceptación, pues, ¿no? En la clase que generalmente compra arte en el Perú, ¿no? Entonces, yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? A pintar y pintar y pintar, ¿no? Y, por ejemplo, esta última muestra, casi todo era mío, ¿no?
Es decir, era tuyo en el sentido de que no eran cuadros vendidos, eran cuadros están contigo, o míos o muy cercanos a mí, ¿no? Claro. Ya no quise meterme en ese problema de pedir cuadros como lo hice el 2004, que es todo un trabajo también, ¿no? Bueno, sí, hay un trabajo de gestión importante, de seguros, de logística de transporte, en fin. Claro, y tan es así que esta muestra yo no quise tener un curador, ¿no? Porque, o sea, todo lo que yo tenía y sabía que iba a exponer tenía una calidad pareja, ¿te das cuenta? Entonces todo encajaba, todo iba muy bien. Eso es importante, no hubo un curador en esta última muestra en el IBNA, pero hubo textos curatoriales, por llamarlos de alguna manera. Sí. Digamos, voces atendibles que pueden ayudar a descodificar la obra o a contextualizarla, pero no curador propiamente dicho. En ese sentido, ¿cómo valoras tú el concurso de los curadores en el arte contemporáneo? Porque por lo que veo tú no has necesitado de ese soporte curatorial. Entonces, ¿cuál es tu visión? Mira, de los roles? Yo le tengo mucho respeto a los curadores, pero considero que para mí no son importantes, ¿no? Tengo dos textos que son totalmente disímiles, ¿no? Uno de Augusto del Valle, que es un muy buen texto también, pero mucho más académico, ¿no? Claro, en formación filosófica. Sí, pero es bueno el texto de Augusto del Valle. Y otro texto de César Gutiérrez, que es un escritor, muy buen escritor, excelente escritor, y que tiene un texto que es totalmente diferente al de Augusto del Valle, ¿no? Pero mejor, pues que sean dos miradas. Exacto, son dos miradas totalmente diferentes. Y bueno, y ahora queda lo más difícil, ¿no? Ver qué viene. Que probablemente sea una continuación de mi obra del 23 al 24, que fueron años muy intensos de pintura, ¿no? Yo, los 2 últimos años antes de mi muestra, yo he pintado hasta 12 horas diarias, ¿no? Pues sabía que se me venía la muestra. ¿De día y de noche pintabas? No, yo generalmente no trabajo de noche, trabajaba hasta las 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Mira, cuando recién se reabrió lo que el alcalde de Miraflores le llamó el Palacio de las Bellas Artes de Miraflores, Luis Lama estuvo asesorando hasta que hubo conflicto entre ellos, y Luis Lama se fue con justa razón porque sus motivos habrá tenido, ¿no? Pero bueno, todos sabemos la alcaldía de Miraflores, ¿no? Que es un desastre. Entonces él nos escribió un correo a todos los que había convocado para exponer, ¿no? Entonces, caramba, yo dije, me quedé sin hacer mi exposición, ¿no? Y yo ya tenía ganas de exponer porque hacía como 8 años que no exponía, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hice, no? Ahí pensé, bueno, ¿qué galería podría albergar una muestra grande como la que yo quiero hacer? La única era el IBNA, ¿no? Así que me fui, hablé con Alberto Servat y Charles Emilio Quesada y les propuse una muestra a largo plazo, ¿no? Yo fui, ¿qué te digo?, el 2022 y me dijeron, ¿qué cosa es el largo plazo para ti, no? El 2024. Vieron sus fechas, y me dieron fecha para el 2024. Y así fue que esta muestra del 2025 era el largo plazo para mí, ¿no? Inauguré el 20 de mayo del 2025. Una muestra muy grande que fue muy visitada, que tuvo muy buena crítica. Yo quedé muy satisfecho con esta muestra que hace poco terminó, ¿no? Entonces, como te decía antes, ¿qué viene ahora? Yo pienso que va a venir lo que dejé el 2023 y el 2024, ¿no?
porque tampoco es que yo soy un pintor de cambios radicales, no, yo siempre he sido un pintor figurativo, expresionista, y expresionista en los últimos años más que nada por mi cromática, ¿no? Que es una gama cromática muy alta, porque yo dejé un momento ya la deformación de las imágenes, dejó de interesarme, y dije no, voy a buscar a ver en la figuración, o sea, buscando una nueva figuración que no se haya hecho antes, ¿no? Y trabajo mucho, ¿no? Lo que yo llamo la estética de la decadencia, ¿no? Que es, para mí Lima es la escenografía, es el escenario donde yo realizo las situaciones que yo quiero mostrar, ¿no? Entonces, te digo nuevamente que Lima yo no la veo con una mirada nostálgica, ¿no? Barrios Altos, al Ritma, que son monumentos aún coloniales que no sé cómo están en pie, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo la estética de la decadencia. Y de la mutación permanente, ¿verdad? La mutación permanente, sí. Pero perdóname, Quique, siguen tus personajes deambulando por Lima, ¿no? El emblemático, el Loco Calato. El Loco Calato. Sigue estando por ahí. Entonces, pues, como sí, tú dices, claro, hay mutación, pero hay una permanencia también, un bajo continuo, ¿no? Claro, y siguen habiendo más Locos Calatos, ¿no? Por eso que Sí. te digo que yo al descubrir cuadros míos, al destapar los cuadros que iban a ir, porque esta muestra era 2004-2024, como te comentaba antes, o sea, vi que esos cuadros pintados hace 20 años atrás seguían teniendo mucha vigencia, y la Lima que yo estaba trabajando ahora era más decadente aún de la que yo pinté en 2004, o sea que el país prácticamente no había progresado nada. Y eso es, digamos, el drama que evidentemente toca fibras muy profundas de nuestra sensibilidad, de nuestro ser limeños, pero también es un combustible para la creación. Sí, claro. Para mí ha sido el combustible de mi creación, ¿no? Esa Lima que, como te repito, es la escenografía de mi trabajo. Y te repito también nuevamente que no hay una mirada nostálgica, ¿no?, sobre Exacto. La Lima. Y además de repente, Quique, en una ciudad limpia, segura, ordenada, sin locos calatos, nos aburriríamos. Sin choros. Por lo menos me aburriría yo, ¿no? Bueno, tú tienes un anecdotario nutrido, ¿no? Como aquella vez en que te iban a robar la cámara y tuviste que salir disparado, ¿no? Claro. En una zona brava. Eso fue una vez que yo estuve haciendo fotos en la calle de los Bares del Callao. Entonces salió un señor que cojeaba y me hablaba, ¿no? Me decía, hey, mister. Pensaba que eras un turista, de repente. Pensaba que era un turista, ¿no? Y yo estaba haciendo fotos. Entonces yo retrocedí y le decía, hey, ahí nomás, yo soy peruano, no me hables en inglés, yo soy peruano. Entonces él me seguía y yo retrocediendo, y hasta que en una especie de callejón salen dos tipos. Y yo dije, ya perdí. Esto es cuadre. Entonces yo quise salir a correr y lo gracioso es que yo pasé delante de mi carro que estaba cuadrado como a 5 cuadras de ahí, ¿no? Pero no podía abrirlo porque si no ahí me agarraban. Entonces corrí hasta que llegué ya al Callao donde vi la luz, llamé a Radio Patrullas, a los 3 minutos vino una patrulla y me dijo, sí señor, ¿qué le ha pasado? Bueno, les comenté lo que me había pasado y me dijeron, suba, me llevaron hasta mi carro, partí yo, me escoltaron hasta la final hasta la salida del Callao, chao, muy agradecido, y esa fue la historia de... Pero Quique, realmente tu pintura nos hace vivir ese tipo de emociones. A mí me parece fascinante que en una ciudad gris, polvorienta,
o con el cielo nublado, haya esa explosión de color en tu pintura. Claro, esa es una característica de los pintores expresionistas, pues, ¿no? Porque a mí en la visita guiada, que te digo que ha sido muchas en esa muestra, mucha gente me preguntaba, pero maestro Polanco, ¿por qué el cielo rojo? Bueno, yo le decía, en el expresionismo el cielo podría ser morado, podría ser amarillo, podría ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fueron visitas guiadas muy, muy interesantes, porque la gente se enteró de muchas cosas y yo aprendí también mucho. Interesante. Yo aprendí mucho también de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora, como te digo, me he tomado un descanso después de 2 años muy intensos de pintura, y ahora toca empezar nuevamente. Así es, una cuestión cíclica de siembra y cosecha, como en la cosmovisión andina, ¿no? El tiempo circular. Así es. Y ahora estás merecidamente tomándote un respiro. Sí. Y cuando tú te preguntas por lo que vendrá, bueno, para mí es clarísimo que vendrá más pintura. Sí, y más color. Es cierto, porque a mí me preguntaban mucho cómo empiezo yo un cuadro, ¿no? O sea, yo no parto de un apunte nunca. O sea, trabajo mucho en base a fotos, porque ya no puedo hacer lo que hacíamos en la Escuela de Bellas Artes, que salíamos a pintar a la calle. O sea, Lima se achoró mucho cuando aparece la pasta básica de cocaína. O sea, ahí... Un punto de quiebre, ¿no? Ese es un punto de quiebre, y que yo he pensado mucho en eso y estoy seguro que no me equivoco. Entonces ahora ya no puedes pararte en una esquina a hacer un apunte, ¿no? Porque te puede pasar cualquier cosa. Entonces la fotografía es un recurso extraordinario para el pintor. Bueno. Siempre y cuando no te pongas a competir con la fotografía, ¿no? Para mí la fotografía es el apunte, simplemente, ¿no? Es lo que era el apunte cuando yo lo pude hacer en la calle. Entonces la fotografía para mí es muy importante. Es importante como un punto de partida y claro, tú haces un poco de sociología con la pintura. Mira, y aparte de sociología, mucha antropología también, porque, mira, si yo te contara la cantidad de libros en las cuales yo soy carátula, por ejemplo, de libros de antropología, de sociología. Mundos Interiores, me acuerdo. Sí. Editado por Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero, ¿no? Exacto, claro. Claro. Pero así hay muchos, Lito, muchísimos, que yo ya ni recuerdo cuántos. Pero qué maravilla que la obra termine no solo en las paredes del coleccionista, sino también en la portada del libro. Sí. Es como que alimentas la imaginación, apoyas la argumentación del científico social. Claro, aparte que el científico social, como bien lo dices tú, vea en un trabajo mío que es la esencia del libro que ha escrito y decida ponerlo como carátula, caramba, es un halago, ¿no? Claro, una enorme satisfacción. Una enorme satisfacción. Y yo creo que tu pintura tiene ese nervio, esa garra, esa, digamos, solidez que atrae al académico, pero también le habla al hombre de la calle, ¿no? Que se siente reflejado, siente, quizás haciendo un paralelo con la obra de Ribeiro, la palabra del mudo. O sea, que tú les das voz y presencia a estos personajes que de otra manera estarían en la más absoluta marginalidad. Sí, que es lo que yo te decía antes, ¿no? O sea, esa estética de la decadencia que yo trabajo viene acompañada también de la gente que habita esa decadencia, ¿no? O sea, son mis personajes, o sea. Claro, y la decadencia es un fenómeno que atraviesa todo el espectro social, porque incluso hay pues sectores de lo que en su momento se llamó la República Aristocrática muy venidos a menos. Claro. ¿No? Clases medias empobrecidas. Así es. Y bueno, los personajes de siempre están en las márgenes, ¿no? Y creo que todos tienen cabida en tu pintura, y yo creo que en ese sentido cumples una misión social yo digo, no solo de reivindicación, sino de sensibilizar al otro sobre la vida que tiene la gente que vive en nuestra misma ciudad.
es como si fuéramos turistas en nuestra propia ciudad porque no tenemos idea de lo que pasa. Exacto, exacto. Muy poca gente, muy poco limeño conocen pues los sectores marginales de Lima, no, ni hablar. Ya no hay el loco galato que tú me decías, que yo pinté hace 40 años atrás seguramente. Ahora hay cientos de locos galatos, ¿te das cuenta? Uh-huh. Por eso te repito nuevamente que el Perú en los últimos 20 años se ha ido para abajo. En muchos aspectos. En muchos aspectos. Ahora, la pintura es una manera de resistir y de alimentar la esperanza, porque yo creo que en este momento hay que ser tercamente optimistas, en el sentido de que algo tiene que venir, ¿no? Y hay esfuerzos, yo creo que tu pintura y la labor de tantos colegas es una forma de alimentar ese fuego, de que se puede seguir trabajando, se puede seguir creando, se puede seguir apostando por la vida, ¿no? Y los peruanos somos especialistas en sobrevivir. Sí. Así que tenemos pues la piel gruesa. Bien gruesa. Bien gruesa, y como tú decías, bueno, ¿y qué vendrá? Sin duda más pintura de Enrique Polanco, ¿no? Que después de China se vuelve Quipo, ¿no? Quipo Polanco, ¿no? Antes de China. Eso de Quipo me parece genial, ¿no? Sí, sí. Antes de irme a China ya mis amigos me pusieron Quipo. Bueno, y ahí está Quipo, ¿no? Seguramente contemplando y descifrando este escenario que no solo es complicado y bueno, pues tan retador en el Perú, sino en el mundo. China ahora pues es una superpotencia. Una superpotencia. Que amenaza todos los valores occidentales. Bueno, en fin, ¿qué mundo el que nos toca? No, el que nos toca y el que nos toca, el que le va a tocar, digamos, a mi hijo, a tus familiares menores que tú tienes hijos. Tengo los hijos adolescentes. Ya, adolescentes. Ellos, yo tengo un nieto. O sea, ¿qué mundo les toca a ellos? Por Dios. Cuando este chico que hoy día tiene 6 años, cuando tenga 50 años, ¿te imaginas? ¿Existiremos? Bueno. Comenzando por ahí, ¿no? Preguntas que no son ya, digamos, para películas de ciencia ficción, sino que tienen son una realidad ya. Un terrible fundamento en lo que vemos. Sí. Sí, pero acá estamos y seguimos tirando para adelante, remando a veces contracorriente, ¿no? Como la imagen de ese Quique Polanco en el RIMAC, ¿no? Claro. Ese cuadro maravilloso, ¿no? Tú a veces, así como Hitchcock, a veces apareces en tu obra. A veces aparezco en mi obra. Y eso me parece divertido. Siempre hay un elemento lúdico en medio de la tragedia en tu obra. Sí. Y eso creo que nos hace bien a todos. Pero es que, ¿sabes qué? Lima para mí es una ciudad totalmente surrealista. Claro. O sea, Lima es un arroz con mango, como se diría así en lenguaje popular, un arroz con mango. Porque al lado tú en el centro de Lima, por decirte, al lado de una casona, monumento arquitectónico, hay un edificio pues de lunas azules, ¿no? Sí. Y en Lima, a través de la pintura, entra todo. En mi pintura entra todo. O sea, yo puedo poner lo que sea y no va a quedar mal. Porque Lima es sumamente onírica y repito nuevamente, Lima es un arroz con mango. Gracias a la mayoría de alcaldes que hemos tenido. Bueno, sobre eso podríamos hacer no un programa, sino una serie, ¿no? Esa es una serie, exacto. Una serie para Netflix. Sí. Qué bueno. Pero Quique, gracias por esta conversación, gracias por seguir pintando. La muestra del himno ha sido un momento de balance, ¿no? Y de avisorar este futuro de la pintura de Polanco que no se detiene. Y por eso, sobre todo, creo que quienes amamos la pintura y seguimos con atención tu trabajo, creo que te tenemos que dar las gracias y te tenemos que exigir que sigas en Lima, con tus personajes, con tu color, con tu sensibilidad siempre atenta a esta realidad, ¿no? Que tú lees como pocas personas. Claro, te agradezco a ti, Lito, por la invitación. Agradezco a todo tu público de Ver para Creer. Para crear. Pero también para creer, ¿no? Ya, para crear, digamos,
que me soportarán la media hora, no sé qué, y bueno, yo sigo para adelante. Esa es la lección, y espero que, Sí. que nuestro público se lleve esta idea alentadora y desafiante de que seguimos adelante y seguiremos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta la próxima.